gracias, Señor. Amén y amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de San Mateo, capítulo 8. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Exactamente la misma historia. El mensaje de hoy se llama Gran Fe. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer. Dice así la Escritura, que al entrar el Señor Jesús en Capernaum, les estoy leyendo Nueva Versión Internacional, dice, se le acercó un centurión pidiéndole ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Mas este centurión le responde, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y él va. Al otro, ven, y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír el Señor Jesús esto, se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Me voy a brincar el verso 11 y 12 para ir al 13 y dice, luego Jesús se volvió al centurión y le dijo, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Amén. Esta historia nos provee una riqueza importante para poder hablar acerca de lo que la fe puede provocar en la vida de una persona. Dice la Escritura que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Punto y coma. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Además, dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe quiere decir es que usted está tragando. Usted no está masticando. Les explico. Cuando usted va a comer, ¿verdad? Usted mira su comida. Bueno, quizás es de su agrado, quizás no. ¿Les ha servido a ustedes en alguna ocasión alguna comidita que no les guste? ¿Verdad? A mí me ha pasado. Pero cuando usted está comiendo, usted está probando, ¿cierto? Pero cuando usted está tragando, usted ya probó. ¿Ah? La fe quiere decir que usted ya está, su estómago ya está esperando y ya está pasando todo aquello que su cuerpo necesita. ¿Me estoy explicando bien? Porque cuando usted está masticando, usted está como procesando aquel alimento que su cuerpo realmente necesita. Pero su fe va más allá que masticar. Su fe va más allá que ese momento de estar. Su fe debe decir, ya el Señor lo está haciendo por mí. Yo nada más tengo que preparar mi situación espiritual, mi cuerpo. Porque ya el Señor está obrando en aquella circunstancia. Pero ojo, dice la Escritura que no todos tienen fe. Unos no tienen fe, otros tienen poquita fe, pero otros tienen una gran fe, como la de este hombre. Y les voy a decir por qué razón. Algunos no tienen ninguna fe. ¿Recuerdan aquella escritura donde estaba el Señor Jesús en la barca y la barca parecía que se iba a volcar? Y
estaban en aprieto aquellos hombres. Y el Señor Jesús les pregunta, ¿todavía no tienen fe? Y se levantó y dijo la palabra y el mar se calmó, ¿verdad? Y algunos tienen poca fe. Hay una escritura donde el Señor Jesús está hablando acerca del afán. Y Él dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Poca fe. Pero también hay personas que pueden tener una gran fe, como este centurión. Y vamos a ver detalles de este hombre acerca de su gran fe. Punto número 1. La fe de este hombre era grande, porque él estaba pensando lo que él era, lo que representaba ese momento para él. ¿Ah? Era un centurión. Vamos a ver, ¿este hombre qué era? Era un centurión. Era un soldado romano. No era judío. Y se podía entender de que este tipo, pero no decía la palabra. Pero no, este centurión estaba familiarizado con la palabra del Señor. En otro evangelio, en el evangelio de Lucas, dice así, dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, dice, y nos edificó una sinagoga. Valga el anuncio aquí también para decir, un hombre que se podía, digamos que justificar su no conocimiento en las Escrituras, colaboró con la obra del Señor para crear la sinagoga. ¿Cuánto más nosotros que estamos en la obra y que conocemos del Señor, no debemos de colaborar con la obra del Señor? Se los dejo ahí. Pero este centurión conocía de la Escritura. ¿Cómo pudo haber crecido la fe de este hombre? ¿Cómo crece su fe? En cuanto usted tenga más conocimiento de la palabra del Señor Jesús, su fe se ve más fortalecida. Este hombre conocía mucho del Señor Jesús. Estaba en su momento. No como aquel fariseo, como los fariseos que decían, cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, estaban vigilando al Señor Jesús. En una ocasión, esto está en San Mateo 9:11, dice, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Este centurión no le importó eso. Simplemente se acercó porque él sabía que la compasión del Señor Jesús podía más que cualquier circunstancia o cualquier cosa. ¿Ah? Las pequeñas, una gran fe atrae la atención del Señor Jesús. Simplemente la va a traer. Cosas pequeñas. Eso, como hicimos ahora, acercarnos aquí. Para algunos quizás puede ser poca cosa, pero eso significa mucho. Eso es una gran fe, porque nos estamos acercando, porque hacemos un acto de fe en acercarnos al altar y presentarnos delante del Señor. Amén. Este hombre tenía una gran fe. Por la circunstancia en la que él estaba en ese momento. Vean qué detalles. Su criado, o digamos que su esclavo, estaba postrado, paralítico,
y sufriendo. Esa era la circunstancia. ¿Ah? Afligido tanto su cuerpo y alma, era incurable su situación. ¿Ah? ¿Hasta dónde alcanzaba la habilidad y el poder humano? No había. No había circunstancia o una mano humana que pudiera remediar la situación de este siervo o esclavo. Pero hay un pero importante en medio de todo esto. Pero su fe en Jesús superaba todo. La fe del centurión en el Señor Jesús superaba cualquier circunstancia. Lo superaba todo. Una gran fe hecha mano de la grandeza de Cristo. No importa la circunstancia. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Nada. No hay nada imposible para Dios. El poder de Cristo es suficientemente es decir, es lo que necesitamos. Es lo suficiente para cualquier circunstancia. Supera las expectativas. Supera cualquier situación. Y este hombre lo sabía. Era grande su fe por eso. Era grande su fe, porque su pedido no se limitó a que era una gran cosa o era un gran pedido, sino que simplemente llegó a la persona correcta y él lo sabía. ¿Ah? Tan solo di una palabra. ¿Ah? No pidió visita, no pidió una señal. ¿Ah? Dame una señal, le decía Tomás. No, solo una palabra. Tan solo di una palabra. Hoy el mundo tiene el concepto de autoridad distorsionado. Póngame atención, iglesia. Hoy el mundo tiene el principio de autoridad distorsionado. Este hombre hablaba de autoridad, decía, yo soy un hombre sujeto a autoridad, pero también soy autoridad de otros. No hay absolutamente nada que no se sujete a la autoridad de nuestro Dios. Algunas veces, ustedes quizás no quieren ser obedientes con su pastor. Está bien. Ahí no hay sujeción de autoridad. Pero no hay nada que no se sujete a él. ¿Me explico? Y este hombre le dice, no es necesario. Jesús, no es necesario. Solo di la palabra. Nada más. Y tengo la seguridad de que Él va a sanar. Nada más. Sin pedir condiciones, sin pedir absolutamente nada, ni señales, nada. Nada. ¿Ah? Una gran fe siempre es humilde, pues ve tanta gracia y bondad en Jesús, en Jesús, que el orgullo y jactancioso del propio yo se ve avergonzado. Ahí uno se aparta. Y dice, Señor Jesús, es todo tuyo. Hazlo. Una gran fe, ¿sabe? Es la más infantil de todas. Es decirle al Señor, aumentanos la fe. No se requiere un mayor reto para tener una gran fe. Eso quiero dejarlo claro en esta mañana. Porque muchas veces, pero ¿cómo hago para tener una gran fe? Una vez, no sé dónde Santiago tiene 4 años. Ustedes saben cómo son los niños. Yo no sé dónde vio Santiago uno de esos nuevos para jugar.
Y llega un día y me dice, papito, quiero decirte algo. Y yo pensaba que me iba a decir, te amo. Y entonces yo lo recibo y le digo, mi amor, claro que sí, dime. Quiero que me compres un DS. Y yo, ¿qué es eso? Sí, papito, vamos. Y yo creo que es que en ese tiempo llegaron unos folletitos de la Universal en Navidad. Y yo creo que ahí fue donde lo vio. Y yo creo que aquí hubo una manito ahí de su hermana, ¿verdad? Porque seguido me dijo, sí, ahí en la Universal los venden. Vamos, papi. Era demasiado. Y bueno, un cosito de esos tiene su costo. Lo que quiero decir es que si mi hijo Santiago, teniendo 4 años, nada más mira, vamos papi a comprarlo y me toma de la mano y aunque yo no tenga plata, pero él no está pensando en eso. Él no está pensando en si papá puede comprarlo o no puede comprarlo. Él simplemente va donde la persona que le puede resolver lo que él necesita. ¿Me explico? Lo que Dios quiere traer a su iglesia es que la iglesia no debe de afanarse porque quizás mi fe no me alcanza. No hay gran demanda en la fe. Si aquellos hombres que caminaron con el Señor, ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor Jesús le decía, si tan solo tu fe fuera como un grano de mostaza. Hay que creer en las pequeñas cosas. Y las imposibles, ¿dónde las dejamos? En las manos del Señor. Y Él hará conforme a su voluntad y se glorificará y veremos cómo Él va a traer respuesta. El tema es que muchas veces vamos con la demanda, Señor. Debemos de ir a Dios porque es una parte interna nuestra que nos hace buscarlo a Él como nuestro Padre Celestial, no como el bombero apagafuegos de nuestra vida. ¿Me explico? A veces nos acercamos a Él porque es el último remedio, porque es lo último que me queda. Voy a ir a ver si el Señor me ayuda con estas circunstancias. No es así. Debemos ir al Señor porque es nuestra primera y última alternativa que tenemos. Y porque necesitamos ir donde papá a buscarlo a Él. E inclusive, sin usted quizás poderlo hablar, Él le puede decir, yo sé cómo estás, conozco tus circunstancias, pero no pierdas cuidado, y yo tengo el control. Pero a veces es necesario que papá escuche tu clamor, tu corazón adolorido, y clamar a Él. Pero Él no es nuestro apagafuego. Él es nuestro papá. Y debemos ir a Él porque es nuestro papá. No el prestamista que me presta para remediar unas circunstancias. Gracias. Amén.
Ando un poco afectado de la garganta. Me disculpan. Estamos en familia. Ya vamos casi a concluir. De por sí doña Lorena me ayudó mucho. Gracias. Grande es la fe de este hombre por los resultados que le siguieron en esta historia. ¿Ah? El Señor Jesús le dice, por favor, gracias, muy bueno eso. El Señor Jesús le dice, que se te haga como tú has creído. ¿Te imaginas cómo iba ese hombre para la casa? Yo no creo que él iba. Gracias. Yo no creo que él iba. No, yo creo que él iba alabando al Señor, porque ya él sabía que él lo había hecho. Su fe fue sencilla, pero de corazón grande. Fue contestado enseguida, fue contestado plenamente. Y no quedó nada, absolutamente nada, que desear. ¿Ha comido usted algo en algún momento? Estoy con las comidas hoy, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Ha comido usted en algún momento algo en el almuerzo que usted dice, bueno, es que me quedó un huequito? Apenas me queda como para el postre o le dicen a usted, ¿quiere más? Pues, bueno, está bien. Si usted está lleno, usted dice, no, ya estoy satisfecha, ¿cierto? Estas circunstancias, ese centurión quedó plenamente satisfecho. Porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. Es un Dios que cuando trae una respuesta a tu vida, no la hace a medias, la completa. He visto historias del Señor Jesús, pero hubo una en específica que tocó mi vida y fue a un hombre que lo sacó de la aldea a un lugar y le puso barro en los ojos y le dijo, ahora ves, y le dice, bueno, ahora veo a los hombres como árboles que se mueven, y otra vez volvió a hacerle en sus ojos y él miró claramente y se puede interpretar que la primera vez no le funcionó muy bien, entonces voy a la segunda. Pero no, aquí no hay nada de interpretaciones, que a la primera me falló, a la segunda, no. El Señor quería llevar a este hombre a un proceso tal, lo sacó de la aldea. ¿Por qué lo saca de la aldea? Para que pudiera mirar más allá. Para que pudiera mirar y tener una visión más larga. Si yo estoy en la aldea aquí, pum, enfrente yo veo una pared. Es como que lo saque a usted y lo lleve a la sabana. Le dejó la vista, como dicen los médicos, 20/20. Así es, ¿verdad? 20/20. Pero la obra que nuestro Dios inicia, la concluye. ¿Y de qué manera la concluye? Perfecta. Nada mal hecho. Amén, amén. Ahora, grande era la fe de este hombre, porque inclusive recibió elogios. Qué bien me hizo ese Holz, muchas gracias. Bienísimo. Ojo, recibió elogios
del Señor Jesús. ¿Ah? Lo sorprendió. Momento, dice él. No he visto. No he visto. Dice, les aseguro que no he encontrado en Israel un hombre con tanta fe como este. No he hallado tanta fe. Jesús conoce claramente, pongan atención, Jesús conoce claramente la medida de nuestra fe. Es fácil. Este hombre era mucha. Los que estaban en la barca no tenían nada. Y estaban hablando del afán, más o menos. ¿Cómo es el grado de tu fe? ¿Estás creyéndole? Estás en el punto de que si te encuentras con el Señor Jesús, Él va a decir, grande es tu fe. O no tienes fe. O estás a medias. Vaya a la bomba de la fe a llenar el tanque. Y es que concluyo con algo. Y es que la escritura es muy clara, hermano y hermana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Continúa y dice, el que cree que le hay y que le busca, dice que Él es premiador o galardonador de los que le buscan. Este hombre lo buscó y fue premiado. La mujer que vimos ahora en la escritura lo buscó y fue premiada. Vemos muchas historias, tenemos escritos en la palabra de hombres y mujeres que buscaron al Señor Jesús y fueron premiados. ¿Por qué? Porque le buscaron. El Señor Jesús nunca pidió un acto a las personas para tratar de que ellas demostraran de que eran dignas de un milagro o de una respuesta de Él, sino que su amor, su gracia, su misericordia y su compasión lo impulsaban a actuar a pesar de. Los mismos fariseos, lo vimos ahora. ¿Por qué se sienta este hombre a comer con pecadores? Porque Él andaba buscando las ovejas perdidas. Él anda buscándonos a nosotros. Usted y yo, que estamos. Bueno, eso espero, que todos nosotros ya hemos hecho la oración de salvación y estamos plenamente convertidos en el Señor. Pero es importante trabajar con la fe. Es importante entender de que donde usted no puede llegar, Dios sí puede llegar. Que Dios sana hoy, que Dios hace milagros hoy. Pero claro, a veces Dios quiere que usted colabore con Él, como lo vimos la semana pasada, por supuesto. Pero al final de cuentas, somos colaboradores para con Él. Él se encarga de traer la respuesta que usted y yo necesitamos hoy. Póngase de pie, por favor. Gustavo, ayúdeme con el piano, por favor. Cierre sus ojos. En una ocasión
yo me encontraba perdido, sin rumbo. Y sin tan siquiera tener un intento de acercarme al Señor Jesús, Él se acerca a mí y habla a mi corazón y me atrae hacia Él. Mi corazón no estaba bien. Sin embargo, su gracia, su amor y su poder alcanzaron mi vida. Yo no podía decir que esa circunstancia era como la del centurión. En ocasiones llegaba al Señor, pero lo hacía de una forma errónea, porque lo buscaba como el apagafuegos de mi vida. Hoy, estudiando las Escrituras, me doy cuenta de que aunque mi historia, cuando me acerqué a Dios, no fue como la del centurión, que cuando me encontré con Él, ya Él estaba en pleno conocimiento de su poder, de sus promesas. Hoy me enseña que la fe nace de Dios y que esa fe es la que vence al mundo y que esa fe es la que nos da la victoria en medio de las circunstancias. Por eso hoy te quiero dar gracias, Dios, porque así como tú conoces mi historia, así conoces la historia de todos mis hermanos, tú tienes formas particulares de acercarte a cada uno de nosotros. Y tu palabra nos enseña a confiar plenamente en ti, Señor. Gracias, amado Señor, porque hoy tu iglesia se atreve a dar pasos de fe, Señor. Queremos caminar sobre las aguas, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, a capturar en nuestro corazón, Señor, estos principios, Señor, para que me sostenga, para que día a día me traiga buenas noticias acerca de que lo mejor está por venir, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has alcanzado, Señor. Nos has tocado, Señor, y milagrosamente nuestro corazón hoy se vuelca a ti, Señor. Tú nos recibes como ese Padre amoroso y Padre que tiene compasión de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Y ese aplauso es para ti, Señor.